Ok, chavos de Puebla, es importante que escuchen todos esto. Esta es la primera vez que se organiza el Campeonato Olímpico de Speed Queuing. Y no estamos jugando, es una competición muy seria. Ya tenemos un ganador en Morelia que tiene su lugar asegurado en la gran final el 16 de diciembre en la Ciudad de México. A continuación, van todos a pasar a participar 5 veces resolviendo el cubo Rubik para que se elimine el mejor y el peor tiempo. Las reglas son las tradicionales de la WCA y decidiremos quién es el campeón de esta eliminatoria olímpica. ¿Queda claro? Ok, van a pasar a dejar su cubo de 3x3 resuelto sobre su papeleta. Pero quiero que inauguren esta etapa olímpica con un fuerte aplauso de todos los que estamos aquí, por favor. Por mi hijo, que fue quien buscó por internet cómo buscaba variedad de cubos, y en internet encontró su página de YouTube y fue como conocimos acá. Y hacen torneos, no habíamos visto qué era este tipo de torneos, me gustó la dinámica y la forma, y me gusta que constantemente hay torneos para conocerse entre los Speed Cube. Ahora díganos, ¿qué no le gusta? Que no ganó mi hijo, por eso. Por mi hijo, que le empezaron a interesar los cubos, llegamos aquí y empezamos a buscar, y así fue como conocí la tienda. Y que hay mucha variedad, muchos cubos, y hace torneos que anima a los chicos, y eso. En este caso mi hijo fue el que buscó en internet, estaba buscando una tienda donde tuviera una gran variedad de cubos, y el internet fue el medio. Pues sobre todo la variedad, ha sido muy importante la organización de estos torneos para también motivar a los chicos. Entonces creo que la organización ha sido, la verdad, una palomita para ustedes.
Ahora sí, este es el podio olímpico, la categoría que el ganador clasifica a la final en la Ciudad de México el día 16 de diciembre. Sí, es el 16. Donde tendremos invitados de lujo y podrá competir contra los mejores speedtubers del país y ser el primer campeón olímpico de la historia. Nunca antes se ha hecho esto y SpeedTube México tiene la innovación de este tipo de eventos. Tercer lugar, con 13.56 segundos en el cubo de Rubik de 3x3, invito a pasar al podio al señor Ulises Martínez. Por favor, por favor. Ok. ¿Es su primer torneo? ¡Un aplauso fuerte, por favor! O sea, es su primer torneo y ya está en el podio. Muy bien, muchas felicidades. Ok, segundo lugar. No, al diablo. Vamos a nombrar al campeón. No, no es cierto, no. Segundo lugar. 10.86 segundos para el ganador de la plata olímpica en Puebla. La diferencia, les voy a decir cuánto hizo el primer lugar. Hizo 10.73 el primer lugar. Y el segundo hizo 10.86. Fue un suspiro. La diferencia para clasificar a la final olímpica. Tengo la medalla del segundo lugar. Que pase el señor Alexis Casu Mendoza. Listo, un aplauso por favor. Y ahora sí, gran premio. No solamente se lleva su bono de dinero por parte de Friki Plaza, carpeta, playera, cubo y su pase a la final, y obviamente la gloria olímpica, la medalla de oro, la inmortalidad, con 10.73, José Cruz Lara. Medalla de oro, papu. Ahí está. Un aplauso, por favor. ¡Oh! Bueno, listo, señores. Muchas felicidades a todos ustedes. Gracias por participar a todos. Yo soy José Cruz Lara Rojas y estoy aquí por la Olimpiada de SpeedTube México. ¿Qué opinas de las Olimpiadas de SpeedTube México? Pues que fue una bonita dinámica para reunir a todos, muchas familias y muchos SpeedTubers del estado y de otras partes del estado. Y fue algo muy bonito, divertido más que nada. Venía a pasar un rato aquí. Perfecto, ok, muéstranos tu medalla y dinos qué se siente. Pues sí, es más que nada, pues sentirse grande, ¿no? También por ahí estaba Casu y él también es muy bueno. Yo no creí que le pudiera ganar y pues sí se siente bien. Ok. Saber que eres el mejor. Vas a la final olímpica en la Ciudad de México. ¿Estás listo? Pues sí, estoy emocionado. Creo que van a ser los mejores speedtubers de todo el país. Va a ser igual una bonita experiencia. Estoy emocionado. Soy Casu y estoy aquí por el torneo de SpeedTubes. Pues es una nueva métrica de hacer los torneos. La verdad es que está interesante. Y bueno, pues mucha suerte a Cruz. Espero que gane en la Olimpiada final. Pues se siente bien, digo, bueno, yo ya sabía que Cruz iba a ganar, él me lleva bastante, pero por lo menos pude hacer un poco de mis PBs. Ulises, porque quería saber si él estaba entre los mejores de Puebla, y así es por eso que vine. Estuvo muy buena, es un torneo bueno y es de mis primeros torneos, el segundo. Pues me hice muy bien porque estuve esforzándome día a día y no soy muy conocido, de hecho, y pues me esforcé muchísimo.